Y este es el episodio número 2 de nuestra serie Descodificación Biológica y Numerología de Dahmer. Y en esta ocasión vamos a ver su biodescodificación de acuerdo a la información que tenemos en la serie y todas las investigaciones que hice, porque la verdad es que me sumergí por una semana, creo que fueron más, creo que fue un mes, la verdad, que estuve buscando información para entregártela y para poder comprender la mente de Dahmer y por supuesto para poder comprender también por qué entró en constelaciones esquizofrénicas. Todo esto lo vamos a ver a continuación y esto es justamente lo que yo hago en consulta. Mi nombre es Katia Güendurain, yo soy médico especialista en anestesiología, pero hoy vamos a ver los aspectos desde la perspectiva de la biodescodificación y la numerología para poder comprender al famoso carnicero, asesino, monstruo, Dahmer. Y si ya tiene todas esas connotaciones, de alguna manera lo que quiero es que podamos dejar la polaridad tan oscura con la que veíamos a este señor y poder comprender un poco más acerca de la experiencia de vida de él a través de estos conocimientos. Así es que te voy a compartir pantalla. Esto es lo que yo hago básicamente en mis consultas de biodescodificación. Me encanta cuando llegan las personas saber quién viene a la consulta. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior te mostré que él es un número personal 3? Entonces, ¿qué es un 3? Un 3 es multifacético, creativo, feliz, ágil mental, que tiene la palabra correcta en el momento correcto. Y un ejemplo que todos tenemos así como claro es ese señor Broso, este famoso Víctor Trujillo, que ya ven, es una persona súper intelectual y tiene la palabra correcta, tiene mucha creatividad, una habilidad mental tremenda. Entonces, todo esto, él como está configurado, ayuda mucho a que él pueda ser un excelente comunicador. Entonces son polifacéticos, ágiles mentales, gran creatividad, multifacéticos, súper agradables, se ven felices, les encantan cosas como el arte, la fotografía, todo lo que tenga que ver con el arte en sus diferentes contextos, puede ser musical, danza, etcétera, pintura, son de alguna manera los payasos. Es una vibración que es muy agradable para todas las personas porque son personas que pueden ser los payasos con tal de agradarles a los demás. Les gusta la mímica, el teatro, el melodrama, son maravillosos, maravillosos y de verdad hacen teatro, hacen todo un teatro de su vida y de repente son esas personas que tú dices, ay caray, estaba riendo y ahorita está triste, ¿qué le pasa? Están haciendo su drama. Entonces, vamos a ver, ¿qué era? Jeffrey, ¿te recuerda que él haya sido así? Fíjate que sí, él lo vibró, por supuesto que lo vibró, a él le gustaba la fotografía, fotografiaba a sus víctimas, él era el payaso para sus compañeros de la escuela, mientras estuvo en la escuela le encantaba hacer algunas cosas raras, él hacía teatro, hacía melodrama, era el payaso de sus amigos con tal de tener la aprobación. El 3 tiene una gran necesidad de sentirse amado y una gran necesidad de su público. Su público en la primera infancia son papá y mamá. Él buscaba que lo vieran, que lo escucharan. Eso es lo que buscaba. Y a lo largo de la vida lo siguen buscando. Por eso necesitan su público. Y su público, en el caso de Dahmer, pues cuando estuvo en la cárcel, sí que tuvo mucho público. De hecho, él vivía, creo que fueron años, por así decirlo, buenos para él, porque él tenía mucho público. Cuando estaba en la corte, él literalmente entraba, se notaba un poco parco, un poco serio, pero seguro que él disfrutó de las entrevistas que le hicieron, de mientras le preguntaban, lo interrogaban. ¿Por qué? Porque él tiene la necesidad de que lo escuchen, tiene la necesidad de que lo vean, tiene esas grandes necesidades. Entonces, de una manera bonita o de una manera no tan bonita, él tenía su público y lo tuvo, lo logró. Era un payaso, era un payaso en la secundaria cuando hacía todo lo que te mencioné.
creativo, no tiene una dimensión artística como algunos otros, porque no está configurado para ser un artista pintor, por ejemplo. Pero le gustaba la música, ¿no? Le encantaba la música y acá su intelecto era bastante hábil, sabía cómo salirse con la suya a través de esas mentiras que de repente emitía o que tenía que hacer con tal de que no lo cacharan. Y por supuesto, bueno, vamos a integrar esta información básicamente con los aspectos de el conocer a sus padres. Seguimos con numerología, pero ya estamos integrando y ya estamos haciendo esta fusión para que podamos ir más a fondo a nivel subconsciente. Entonces comprendimos que mamá es una número personal 7 que trabaja su vida en torno a su mente, su análisis, la mirada, acuérdate, la mirada un poquito enigmática, el papá que proviene el 7, cuando crece, por así decirlo, se va a un 11. El 11 es una vibración maestra, ya lo sabemos esto, ¿cierto? Entonces, aquí vemos que ambos, papá y mamá, tienen el 7 y repiten también la vibración número 1, ¿no? Recuérdalo, ya la información ya la tuvimos en el episodio anterior y ahora vemos qué es el subconsciente en torno a Dahmer. Vimos tres aspectos muy importantes que normalmente a ojo de buen cubero ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando conocemos la simbología, porque biodescodificación trata de encontrar la forma en cómo está capturando el subconsciente información de manera simbólica. De hecho, todos los seres humanos somos ultra simbólicos y percibimos a través de simbolismos. Por ejemplo, aunque no lo digamos, a veces algunos expresan, me partió el corazón, o siento que me partió el corazón, o no puedo digerir a tal persona, o veo a esa persona como si fuera la luz de mis ojos, o todas esas metáforas, eh, esos simbolismos que decimos, sentimos, expresamos, o internamente percibimos la vida con esos simbolismos, nuestra mente, nuestro cerebro traduce y por supuesto, en el caso de Jeffrey, de todos, lo que ocurre es que se encuentran subconsciente de tal más subconsciente de tal y hacen el match perfecto para poder llegar a trascender situaciones. Como dice Carl Jung, hasta que no hagas consciente el inconsciente, la vida te sigue repitiendo lecciones para que las veas y entonces sí puedas transformarlas y trascenderlas y liberarlas y darle la página a la que sigue, al next. Entonces, vemos aquí a Jesse Anderson. ¿Quién es Jesse Anderson? Es la persona que fallece junto con, es asesinada el mismo día que Dahmer. Ellos dos mueren en manos de Christopher Scarver. ¿Y qué es lo que el ojo de buen cubero normalmente no ve? Pues básicamente, fíjate cómo Jesse, que empieza como Jeffrey, Jesse, nace un 3 de mayo del 57. Y si lo vemos desde la numerología, dice 533, igual que como está configurado Jeffrey Dahmer, 533. Entonces, el inconsciente de Christopher Scarver, no el inconsciente de Christopher, el inconsciente de la mente de Christopher capta a Jesse y a Jeffrey Dahmer como si fueran la misma persona. Jesse es un asesino, Dahmer es un asesino y los mata. ¿Qué día? ¿Qué día? Esto es wow, increíble, porque muere Jeffrey el 28 de noviembre. Y este 28 de noviembre, ¿de qué nos habla? Básicamente, él de alguna manera, su subconsciente capta, el subconsciente de Jeffrey capta o entrega la información
muchos dirán, pero es que lo asesinaron. ¿Cómo es posible que el subconsciente haya dicho, soy leal a mi padre porque me voy a morir el día que nació mi padre, por ejemplo, ¿no? Ese es el caso que vemos en algunas personas que de repente pasa que mueren el mismo día que, por ejemplo, mi hermano falleció el día que yo nací. Entonces, podemos pensar desde la biodescodificación que es un decir, mira, te honro o te admiré o te quiero o fuiste importante para mí. Algo trata de decir una persona que fallece en una misma fecha, básicamente, que una persona. La fecha de defunción fue el 28 de noviembre del 94 y cuando hacemos la numerología del 28 de noviembre del 94 hace un 11, 11, 5, 9. Es muy importante porque aquí él deja, por supuesto, una huella importante que traen papá. Papá es un 11, mamá es una 7, pero él es leal por completo a papá. A papá, siempre fue súper leal a papá. De hecho, con él estuvo viviendo el tiempo que vivió cuando se separó su mamá, pues él se quedó con papá, ¿no? Entonces, él honra de alguna manera a su papá, aunque lo asesinaron, literalmente él vivió hasta esa fecha y luego el 28 simplemente nos muestra algo porque el papá es de un día 29. Para el subconsciente también eso es importante porque es lo mismo un 28 que un 29. Más o menos 3 días sería para el subconsciente exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué es pero tan importante? Y hay muchas cosas más, ¿eh? Hay muchas cosas más, pero estoy diciendo lo que básicamente es como más digerible. El asesino, Christopher, fíjate el nombre, Christopher, Christopher, Cristo. El nombre nos dice algo muy importante de cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu nombre? El significado de tu nombre marca, define parte de tu esencia. Él era un carpintero, es un carpintero. Cristo, carpintero. Además era religioso, era un cristiano. Entonces, él internamente asimila que tiene información de Jesús, crística, como lo quieras decir, nombrar. Era un Jesús, por así decirlo. Era un asesino también. Entonces, este señor, Christopher, es quien mata. ¿Y cómo mata a Dahmer? Lo mata a través de la cabeza. Y de hecho, su primer asesinato fue acabando con la cabeza, con un balazo, con quien acabó. Y en el caso de Dahmer, pues a golpes, cortó literalmente su vida a través de la cabeza, con los golpes que le dio. Entonces, al terminar, cuando le preguntan, ¿por qué lo mataste? Y él dice, porque no se había arrepentido. ¿No te suena una frase muy... Sí te suena, ¿verdad? Sabes de qué estoy hablando. Entonces, entendemos que tenía que juntarse Christopher Scaber más Dahmer, digámoslo así, y bueno, Jesse, se conjuntaron para, de alguna manera, pues, que fuera también visto lo que estaba ocurriendo a través de esta muerte, otra vez este drama conocido a nivel mundial. Asesinos entre asesinos, acabando con sus vidas, pero de alguna manera cobra mucha trascendencia porque el camino de vida del día, si le hacemos numerología al día, es un camino de vida 9 y es un día que la información del camino de vida 9 cumple con la trascendencia que quiere dejar Jeffrey Dahmer al mundo. La trascendencia, la información. Muy bien, ahora nos vamos con las constelaciones esquizofrénicas.
Constelación esquizofrénica no nos está hablando de la enfermedad de esquizofrenia. Quiso darnos a entender el doctor Hammer, quien desarrolló la medicina germánica y que de ahí viene la biodescodificación. Él dijo que básicamente los cerebros estaban divididos. Con constelación esquizofrénica quiere decir cerebros divididos. Y lo que ocurre con las enfermedades mentales es lo siguiente. De hecho, para que se dé una enfermedad en el cuerpo ocurre así. Vivimos un estrés con características, situación dramática, inesperada, creo que no tiene solución y no puedo expresar. Cuando se juntan estos cuatro, este combo de cuatro situaciones, y si yo las estoy perpetuando en mi vida, entonces van a impactarse en mi cerebro, este shock se impacta en el cerebro, en alguna parte del cerebro, y digamos que cae en el área de mi cerebro que rige la piel. Entonces, tocó al cerebro y se inflama esa partecita, no le pasa nada al cerebro, nada se inflama, y baja a mi cuerpo. ¿A dónde? A la piel, porque llegó a la parte que impacta la piel. Ahora, tengo otra vez una situación dramática, inesperada, creo que no tiene solución, no puedo expresar y cae en el área que rige mi pulmón. Entonces va a bajar se inflama aquí en el cerebro y baja al pulmón y entonces yo tengo alguna manifestación pulmonar. En el caso, eso es lo normal, lo que ocurre en las enfermedades, pero cuando se juntan dos conflictos en los dos hemisferios cerebrales que llegan a X o Z parte del cerebro, cuando quieren bajar a la biología, al momento de que bajan al cuerpo, hacen cortocircuito, no pueden llegar a la biología, entonces las manifestaciones no son en el cuerpo, sino son acá, en la mente, en el cerebro, y se hacen las constelaciones esquizofrénicas y dan trastornos mentales, problemas de salud mental, se quedan acá. Y entonces esto da todas las manifestaciones que vamos a ver a continuación, que muchas personas seguramente han experimentado, porque hay constelaciones que son muy comúnmente aceptadas, digo, son socialmente aceptadas porque pues una persona mentirosa, pues todo el mundo se entera de que es mentiroso, un mitómano, por ejemplo, pero todos dicen, ah, ya va a decir su otra mentira, o ya va a estar, pero es un trastorno mental, mitomanía, no que digamos mentiras porque todos hemos llegado a decir mentiras. Entonces, que seamos aficionados a la mitomanía, por supuesto, tiene que ver con una constelación. Y de aquí, pues sabemos que Jeffrey lo catalogaron como una personalidad esquizoide con trastornos de la mente, pero decían es que no puede ser esquizofrénico porque él sí se acuerda. Y de hecho, una persona esquizofrénica, por supuesto, sabe que experimentó situaciones, pero en los momentos esquizofrénicos, en el momento en el que están en ese estatus, no es consciente, no es consciente. Entonces decían, él sí se acuerda, él sí recuerda, él sí dijo que asesinó, él sí se enteró, él sí está consciente de lo que hizo. Pero vamos a entender qué es lo que le pasaba, desde los conocimientos y la interpretación que podemos dar a la información que básicamente es información que está publicada. Dice acá, algo muy importante para las personas que no se preocupen de que si yo tengo una persona, yo vengo de una familia, por ejemplo, la familia de Dahmer, que tenía mucha propensión a enfermedades mentales porque son personas 7 con energía mental o personas 11 que son muy mentales, eran propensos a enfermedades esquizofrénicas, enfermedades, perdón, mentales, sí, eran más propensos, pero todo depende de la forma en cómo percibimos. O yo puedo ser más propensa al cáncer y muchos pueden decir, sí, yo soy propensa al cáncer porque toda mi familia tiene cáncer. Desde la epigenética ahora sabemos que no se heredan las enfermedades, se hereda la forma de percibir alguna situación y esto desencadena que pues yo tenga alguna clase de enfermedades. Entonces, vimos en un principio a la mamá de Dahmer en la serie que hablaba de los ovnis, ¿te acuerdas?
Y no todas las personas que hablamos de ovnis quiere decir que estamos constelados. Pero cuando ya llega a sobrepasar, que digamos, toda la vida me encantaron los ovnis y nunca lo pude superar, seguramente había una constelación que es la constelación de la mitomanía. No es que las personas básicamente estén engañando sobre lo que ellos ven, básicamente ellos tienen una afición con los ovnis o con otras cosas, pero muy común que sean como súper aficionados al tema de los ovnis. Ella relataba en la serie que los ovnis y lo hace de manera como súper dramática, ¿no? Y acuérdate que te compartí que en el principio pues se ve que hay una discrepancia, no se sabe si la mamá o el papá están diciendo la verdad, pero al parecer es el papá el que dice la verdad porque dice, sí, yo acepto que yo también tuve las ideas que mi hijo tenía, pero yo no lo llevé a la práctica, pero lo acepto, ¿no? Entonces, él, y también quería que la mamá lo aceptara, ¿por qué? Porque es una persona que quería, se culpa, los 11 y los 7 se culpabilizan mucho, entonces él se culpaba, pero también quería cargarle un poco de responsabilidad a la mamá, y creo que es lo justo porque son pareja, ¿no? Y son, los dos son padres, entonces parte de los dos. Por lo tanto, pues te compartía que seguramente sí, la que estaba diciendo mentiras era la mamá, porque ella dice, no me acuerdo, yo no me acuerdo de lo que dice él, que yo tomé medicamentos en el embarazo. Ella dice, no, yo no me acuerdo lo que ocurrió hace tantos y tantos años. Ella lo menciona en un documental. Yo vi ese documental, te recomiendo que lo veas porque ella está con su cara toda enigmática, toda seria y dice, yo no recuerdo esas cosas. Entonces yo pienso que verdaderamente ella no recuerda. ¿Por qué? Fíjate acá, aquí va la segunda constelación. Constelación bimamaria cerebelosa. En la constelación bimamaria, básicamente se vive eh, una separación brutal con alguien y se vive también el conflicto de nido, de no poder proteger de no poder proteger al hijo. Ella tenía bimamaria cerebelosa, eran dos constelaciones. Entonces, ¿para qué ella se le juntan los dos shocks? Se separa de su marido y quién sabe qué otra cosa, tomaba drogas, que eso ayuda, o medicamentos, eso ayuda a que se constelen con más facilidad las drogas o los medicamentos. Entonces vive la separación de su marido, se separan, se divorcian, ella siente que no pudo proteger a su hijo cuando se entera de todo lo que le pasó. Y por supuesto, esos dos conflictos hacen que ella tenga esa constelación que desencadena o que hace que la persona tenga un aplanamiento emocional, que no sienta, que se desensibilice. Si además ya tiene energías uno que la hacen que pueda ser insensible, la hace en la constelación un aplanamiento emocional. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no sentir dolor por la separación y por no haber podido proteger al hijo. Entonces, para esto llegan a haber periodos de amnesia y por supuesto ella no recuerda muchos momentos de su vida. Ella dice, yo no me acuerdo de esto, yo no me acuerdo. Y se justifica, pero seguramente tenía esta constelación y que al final de su vida ella fallece con cáncer de mama. ¿Qué es lo que pasa? Estaban las constelaciones, no podían bajar al cuerpo, pero llega un momento en que se relaja, algo pasa o se soluciona algún conflicto, o tal vez ella dice, ay, ya, mi marido ya, chole, ya se relaja por completo y el conflicto desaparece y entonces el otro baja la biología y se va a la mama y le da un cáncer de mama por no haber, porque ella percibía que no podía haber protegido a su hijo, porque no protegió a su hijo. Fue el impacto tan severo que se va a la mama, le da un cáncer de mama y bueno, pues luego fallece. Entonces sí vivió la mamá constelada, es decir, sí tiene percepciones
que le hereda a su hijo. Por supuesto, el papá también tiene muchas percepciones que le hereda a su hijo. Y vemos aquí que puse en medio a Simona Weber, una señora francesa, fue muy conocida, no tanto como Dahmer, pero fue conocida como una asesina porque ¿qué creen que hizo esta señora? Descuartizó con una sierra a su marido. Lo partió y lo lanzó al lago y como si nada hubiera pasado. ¿Cómo es que una señora podía ser tan fría, tan despiadada en determinado momento y después decir, no, yo no fui, yo no fui, yo no fui"? Esta señora vivió dos conflictos, vivió dos separaciones de sus maridos y vivió dos y también de sus hijos. Sus hijos fallecieron los dos se suicidaron. Entonces, ¿qué es lo que le estaba dando su cerebro al momento de que estaba consteladísimo? No puede bajar a la biología, a su cuerpo, con un cáncer de mama, se queda acá y le hace un aplanamiento mental, aplanamiento emocional, perdón, para que ella no sienta tanto dolor, porque está viviendo mucho dolor por lo que le hacen sus maridos, que le son infieles y que se van. Y entonces ella, en esa insensibilidad, puede matarlo, decir no pasó nada y no sentir dolor por lo que le hizo. Esa señora fue conocida, te repito, y básicamente tiene mismas constelaciones que la mamá de Dahmer. Y luego vemos aquí que te puse constelación postmortal mitomaníaca. Esta no la tiene Dahmer, aunque aquí te lo puse, a Jeffrey Dahmer te lo puse en su carita, no lo tiene, pero básicamente esta es una constelación que muchos asesinos seriales tienen, muchos. La constelación postmortal mitomaníaca. Y vamos a ver que Dahmer sí tiene la constelación cerebelosa como la de mamá. La de mamá es bimamaria, cerebelosa, la de él es nada más cerebelosa. Y en el caso de las personas que toman mucho alcohol, sí pueden con un solo conflicto constelarse. Ahora bien, vemos que Jeffrey, cuando tiene 4 años, lo operan y dicen, a partir de entonces, él fue otro. Pero yo como anestesióloga que soy, te puedo decir, lo que pudo haber desencadenado, digámoslo así, es que pasó algo mal, no recibió el aporte de oxígeno, pero esto daría otra sintomatología. Pero él sale, digamos, y de esa cirugía, a partir de entonces, él cambia su estado de ánimo, de que era un chico muy alegre, ya no lo es. ¿Qué es lo que pasa? Allí se consteló seguramente, según yo. ¿Por qué? Porque él vive en ese momento como a todos nos pasa, a los adultos nos da miedo ir al quirófano, a los niños les da mucho miedo ir al quirófano y seguramente él con una estructura numerológica como la que vimos era un chico hipersensible, como lo sabemos, y seguramente lo separaron de mamá o de papá o algo le pasó, se sintió brutalmente separado, tuvo pánico de la separación, tuvo pánico de ir al quirófano a sus 4 añitos y como estaba configurado de ese modo tan sensible, allí vive su primera constelación. Tiene un shock dramático, situación dramática, inesperada, cree que no tiene solución y que no puede expresar lo que está sintiendo, todo Jeffrey, y por supuesto entra la anestesia, lo duermen, sale de la cirugía y sale ya constelado. O los días posteriores, no sabemos, pero a partir de él cambia, se aplana emocionalmente y tiende a ser otro. De hecho, también en una constelación, a lo que en muchas ocasiones le llamamos trastornos obsesivo-compulsivos, también es una constelación. En el caso de el tener actividad motora como la que hacía él, que esto no está mencionado, pero lo vi en un documental que él caminaba, daba 4 pasos y retrocedía, y luego daba 4 pasos y que él así siempre hacía, que era como muy común durante la secundaria. No lo vemos así en otros momentos, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero eso también es una constelación
Y bueno, la segunda ocasión, cuando los papás se divorcian, dicen que a partir de entonces él empieza con los asesinatos. Ya tenía una constelación, vive el conflicto de separación de los padres y sigue allí en el cerebro constelado, hace más aplanamiento mental y por supuesto él puede entonces ejecutar todas las acciones delictivas, asesinando cruelmente y despiadadamente a todas las personas y lo hace como un carnicero literalmente. ¿Por qué? Porque su estructura numerológica da para eso, ¿no? En una persona súper constelada. Así es que ya entendemos un poco más de qué se trata y además vemos aquí a Vincent Van Gogh. ¿Y por qué te puse a Vincent Van Gogh? Porque él, pues, la oreja de Van Gogh, básicamente él se quita la oreja en un evento sádico. Por supuesto, es una constelación que sí se puede uno rebanar una oreja, un brazo, quitarse un ojo, hacer de esas cosas tremendas, pero se necesita vivir una experiencia dramática, inesperada, creo que no tiene solución y que además no puedo expresar para que se incurra en un acto que podría ser profundamente doloroso. Ahora, la simbología de la oreja nos está hablando de que él de alguna manera no quería escuchar algunas cosas. Seguramente él tenía una constelación auditiva, probablemente él escuchaba voces, no lo sé, no he estudiado a profundidad acerca de él, pero básicamente te quería compartir este dato. Y ya para terminar, vamos a ver aquí algo tremendamente importante que son los incestos simbólicos. Y yo sé que aquí como que suena muy, pero esto es, ¿has escuchado el conflicto de Edipo y el conflicto de Electra, cierto? Esto habla de cómo nosotros cuando somos niños nos identificamos con mamá y con papá sexualmente. No es que tengamos sexo, es que nos identificamos. Aunque yo sea mujer, puedo identificarme con mi mamá, con mi papá o con mis hermanos. Y entonces quiero tener cierta lealtad, de hecho tengo lealtad hacia ellos. Y el conflicto o la problemática que haya vivido en mi infancia con mamá o con papá o con los hermanos, siempre la voy a querer resolver a través de mis parejas. Entonces buscaré a una pareja que sea simbólicamente mi mamá, simbólicamente mi papá o mis hermanos, y allí voy a resolver mis problemáticas. Tú te habrás dado cuenta cuando de repente te dices, ay, es que mi marido es igualito que mi mamá, o es igualito que mi papá, o ay, es igualito que mi hermano, ¿no? Cuando nos damos cuenta de esto, estamos llevando un poquito hacia arriba el subconsciente, pero normalmente de esto no nos damos cuenta y todos decimos, no, mi marido es diferentísimo, mi mamá, no, no, ¿de qué me hablas? El subconsciente, repito la frase de Carl Gustav Jung, hasta que no lo hacemos consciente y tomamos conciencia de eso, no puede ser sanada la situación. Entonces, si papá fue borracho, por ejemplo, yo me consigo un marido borracho y yo voy a decir, ¿por qué toda la vida me tocan borrachos? Sin ver que la vida me quiere decir algo, alguna experiencia que yo viví con mi papá porque era borracho, tal vez me pegó, me dijo, me hizo, no sé, algo, y que yo necesito sanar. Y cuando eso esté sanado a plena conciencia, ya no vendrán a mí hombres que me vengan a hacer daño porque toman igual que lo hacía mi papá, por ejemplo. Entonces, todos hacemos incestos simbólicos con papá, con mamá, y en el caso de Jeffrey hace incestos simbólicos, pues por supuesto, aquí, no pudo ver a todas sus víctimas, pero con todas sus víctimas seguramente hizo incesto. Fíjense, con la víctima David Thomas, nada más por el nombre, ahí se identifica con su hermano y qué fecha de nacimiento tiene y qué fecha numerológicamente entendiéndolo. Fíjense qué interesante, porque David Hammer, el hermano de David Hammer, pues él es también, es un número personal 9, ¿no? Y David Thomas es un número personal 6, por supuesto, pero tienen los dos un camino de vida 7, un camino de vida intelectual.
Entonces, bueno, ese es su uno de sus tantos incestos simbólicos. El otro con Anthony Sears o Anthony Sears, con quien también tiene un incesto simbólico. Y miren, tiene él en Anthony encuentra a su madre, porque su madre es quien tiene dos vibraciones, uno. En el caso de Stephen Tuomi, Jeffrey está encontrando a través de Stephen a su mamá y a su papá. En el caso, bueno, el de David ya lo vimos, está encontrando a a su hermano, pero también a su mamá y también a su papá, a ambos. En el caso de Oliver, Jeffrey encuentra se encuentra a sí mismo porque tiene una energía 3, pero también encuentra a su padre. Y en el caso de Conerak, Jeffrey encuentra a través de Conerak, encuentra a su madre y también encuentra a su padre. Es decir, encuentra a través de todas las personas a quienes les pide un poquito de amor. Al principio, con el primero, con Hughes me parece que es, incluso ahí es donde dice la canción Please Don't Go, que se la pone Netflix tan acertadamente. Él quería que lo vieran, que lo quisieran, que lo amaran. Y por supuesto, no tenía eso de las personas, ¿no? Entonces era un idealizar, aquí está mamá, aquí está papá, a través de esta persona, pero terminaba acabando de alguna manera con sus vidas y luego él mismo lo dice, incluso me los como porque pues creo que de alguna manera puedo conservarlos en mí al comerlos. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, aquí están algunos y no investigué todo, bueno, investigué todos los nombres de todas sus víctimas, pero no de todos aparecen sus fechas de nacimiento. Aquí también puse 12 bueno, aquí, perdón, puse diciembre remarcado y diciembre remarcado y diciembre remarcado. ¿Por qué? Porque se juntan muchos diciembres en donde él está percibiendo también de manera subconsciente cómo se encuentra con cada uno de ellos. Bueno, aquí te lo repetí en dos ocasiones a David de diciembre, pero básicamente si nosotros sumamos 12, que sería el mes de diciembre, 1 más 2 me da 3. Él también se encuentra a través de las personas, se encuentra a sí mismo. Y cuando se encuentra a sí mismo, por supuesto, encuentra a su padre y a su madre, porque él viene de padre y madre, ¿no? Para finalizar, ¿qué busca por medio de sus parejas? Busca ese please don't go, busca el amor, como te lo acabo de mencionar, el amor, el amor, el amor, y lo hace de manera súper simbólica y lo hace a través de lo que podría haber sido su profesión. Él estaba estudiando para químico, como su padre. De hecho, tiene toda la escuela de su padre, por eso él aprende la disección, que bien pudo haber sido un excelente cirujano, un excelente traumatólogo, un excelente médico forense, un médico legista. Él pudo haber hecho todo eso de manera wow. Se fue a la polaridad que no nos gusta, que lastima, que hace daño, sí, pero también fue trascendental. Entonces, aquí vemos que él se come los corazones y los bíceps. ¿Qué simboliza el corazón? El amor de la familia, el amor de la familia que él quería perpetuar en sí mismo. Por eso él decía, yo me lo como, porque puedo guardar a mi familia en mí. ¿Por qué los bíceps? Porque los bíceps simbólicamente, ¿para qué son? Para abrazar, para proteger, o los que me protegen simbólicamente. Entonces él se comía los abrazos y el amor, todas sus necesidades que él tenía y que no pudo tener como él hubiera querido. Él tenía, guardaba, le gustaban mucho, de hecho tuvo unos maniquís de torsos, ¿no? ¿Por qué guardaba esas partes? El torso, ¿qué habita el torso? La estructura ósea es
lo que más valoramos como seres humanos. No es que yo como mujer valore los huesos conscientemente, sino que el valor, me refiero al valor como humano, como raza humana, como ser humana. Mi valor está en el hueso, simbólicamente. Te habrás dado cuenta que cuando alguien muere, lo que más dura, lo que perdura a través de los años, incluso los fósiles, ¿qué son? ¿Huesos de qué? De animales, de personas, ¿no? Es lo que más dura, es lo que tiene más valor. Entonces él de alguna manera guardaba lo que era más valioso para él, lo más valioso, lo más valioso. Y guardaba los torsos porque el torso contiene también al corazón. ¿Por qué les escuchaba el corazón? ¿Te imaginas a un feto en el vientre de una mamá? Un feto allí que no tiene la conciencia de un adulto, pero que siente. Y está todo el día y toda la noche escuchando los latidos del corazón de mamá. Está en esa comunicación sin saber qué es el corazón, el que está llevando la sangre que es mi sangre, mi familia, el corazón que está llevando la sangre a todo el cuerpo. Y yo lo estoy escuchando de feto, lo estoy escuchando día y noche, el corazón de mamá. Él escuchaba el corazón. ¿Y por qué le gustaba tanto? Porque eso inconscientemente lo llevaba a el vientre materno donde estaba siendo amado, donde él se sentía cómodo. No es que él recordara, ah, si yo de feto fui feliz, no, son memorias. Y entonces él se sentía bien escuchando el corazón y después decía, pues, aunque sea, me lo como. Si no tengo el amor, el abrazo, me lo como. Se comía los corazones, los bíceps, se acostaba en sus torsos. Por supuesto, también conservaba órganos sexuales porque tiene que ver con el 5. Él disfrutaba, tenía una necesidad de los placeres por en esa vibración 5 que estaba en la gran sombra de él y que lo hacían también pues, muy despiadado. Y también conservaba los cráneos y conservaba cráneos, que era lo más valioso, que representa también la mente, y los ponía en su refrigerador como, o sea, viéndolo, porque de alguna manera tenía lo que él dijo, tengo todo mi, ¿cómo se le llama esto? Pues no es se me fue el nombre, cuando tienes todo acomodado así como hacen cuando son fechas de muertos, no pongo mi altar, él dice, tengo mi altar, tiene toda su familia, todo a su alrededor lleno de huesos. De alguna manera él quería sentirse acompañado, amado, ¿por quién? Por lo más valioso, ¿de quién? De su familia. Y esta cabeza pues representaba, y la tenía así como de frente, como viéndolo en todo momento. Él necesitaba, como tres, sentirse visto, querido, amado, necesitaba todo ese público. Es decir, él cumplía con todas sus necesidades emocionales de una manera súper arcaica, que no es bonita, que no es agradable a la vista de nosotros los humanos, pero lo logró de alguna manera porque no lo pudo lograr de la otra, ¿no? Se consteló y por supuesto pues ocurrió todo lo que ya sabemos nosotros. Y para finalizar, porque yo lo que quería hacer a través de la experiencia de vida de este señor, quería hacer el proceso terapéutico, te lo dije en un principio, yo no estoy para justificar actos de nadie porque yo no soy la ley, yo no soy la ley, ni quiero ni pretendo serlo, pero sí que podamos comprender sin enjuiciar a nadie. Y hace unos días, antes de que empezara a ver la serie de Dahmer, hace más de unos días, hace más de un mesecito, de verdad que fue muy intenso, no la vi toda porque era muy fuerte para mí, no es que sea yo, hay una nena, pero fue muy fuerte porque veía como una de ellas, la señora, la que era su vecina, se estaba desequilibrando mentalmente, ya no podía sacar de su mente y eso me hizo sentir feo, ¿no? Dije, wow, como una persona que sin tener vela en el entierro se está perdiendo. Entonces fue muy feo, muy desagradable para mí, dejé de verla, volví a verla por episodios, pero
quería mostrarte por qué ocurre todo lo que ocurre y por qué, aunque nosotros los humanos podemos ver algo como muy desagradable, es porque nosotros somos polares, somos personas polares, pero comprendemos que debería, si pudiéramos dejar esa forma de percibir, ay, perdón, si pudiéramos dejar de percibir la polaridad y pudiéramos llegar al equilibrio o pudiéramos no espantarnos con lo horroroso y no idealizar, ay, espiritualidad y no horrorizarnos con lo horrible, ese famoso yin yang, podríamos integrarlo y podríamos básicamente percibir lo que es así sin el juicio humano. Entonces te tengo la cartita y bueno, dame un instante porque me voy a agachar, se me cayó mi lámpara. Listo. Esta carta de las letras hebraicas, la carta número 12 que abrí casualmente y el 1 más 2 es un 3 y un 3 era Jeffrey Dahmer. Y fíjate lo que dice esta carta. La carta Lamed dice el aguijón del amor. Dice, el amor es la fuerza más grande del universo. Aguijonea nuestra alma en los caminos hasta la locura de saltar con los brazos abiertos para responder a su llamada, pues lo que es sabiduría para el alma es a menudo para el ego humano. Y a continuación, porque es una carta bastante larga, dice la pregunta de la letra Lamed. Y tú bien amado, eliges caminar la conciencia de la unidad con todos tus hermanos sin excluir a nadie. Eliges perdonar a todos los que te ofendieron, que fueron para ti agentes de sufrimiento. Eliges ver en cada persona, detrás del oscuro abrigo que ves que a veces lleva, un alma de luz que se cubrió con sus propios velos. Si eso te parece difícil, llámame. Si eso te parece difícil, llámame y mi resplandor te ayudará. Yo soy la potencia de la compasión y hoy te propongo convertirte en mí. Así quiero cerrar, así quiero cerrar y por supuesto con mucho cariño para ti, para mí, para todos, que todos somos uno. Te comparto esto con mucho amor, por supuesto, para las personas que así lo deseen, mis formaciones de numerología, mis formaciones de biodescodificación y también mis consultas de biodescodificación están abiertas. Mi canal de YouTube Katia G Numerology, Instagram Katia G Numerology y biodescodificación en Facebook. Aparezco como doctora Katia Wendulain Biodescodificación. Nos vemos en la próxima. Y si por supuesto quieres algún estudio numerológico de alguna estrella, de algún famoso, alguna persona donde puedas sacar esas referencias para que tú las puedas conocer, déjamelo en los comentarios. Déjame también saber si esto te aporta algo, si tienes alguna duda, cualquier tema, estaré muy atenta para leer esos comentarios y por supuesto con mucho gusto responderte. Nos vemos para la próxima, tu amiga Katia Wendulain.